Ya saben ustedes que despedimos habitualmente este programa con esa frase, bueno, pues que escuchamos todos de labios de nuestros padres, de nuestros abuelos, de hasta mañana si Dios quiere. Nosotros aquí solemos decir hasta la semana que viene si Dios quiere. Pues parece que Dios ha querido que esta semana sigamos con todos ustedes y en un momento muy especial también de la vida política y de la vida pública en España, en el que cosas como las que les vamos a explicar esta noche no son nimias ni menores respecto a la evolución de los acontecimientos en este país. Esta noche tenemos como invitado a nuestra entrevista a una persona que ya en varias ocasiones les hemos comentado que sí ha podido hacer muchas cosas por los demás, por la sociedad que le rodea. Es una persona conocida de ustedes, se trata de don José Manuel Otero Novas. Buenas noches. Buenas noches, Julio. José Manuel, esta noche le traemos a nuestra tertulia, a nuestra entrevista, porque nos parece muy relevante lo que va a pasar en la Asociación Católica de Propagandistas. La Asociación Católica de Propagandistas, para los que seguramente ustedes conocen bien la institución, es una institución ya más que centenaria, puesto que fue fundada por Ángel Ayala, jesuita, y por el otro Ángel, Herrera Oria, en 1908. Se trata de una institución que ha sido muy importante en lo que ha sido la creación, la generación de opinión pública en nuestro país desde entonces, por muchísimos hitos, por muchísimos motivos. Hoy sigue siendo una prestigiosa e importante institución educativa y cultural en España. Los miembros de la Asociación Católica de Propagandistas tienen en su frontispicio, en su idea de conducta y de adscripción a esta asociación, el evangelizar a la sociedad, contribuir al bien común de la sociedad, dando a conocer la doctrina católica. Si no es así, usted me lo corrige. Más o menos es así. La Asociación Católica de Propagandistas, que efectivamente tiene más de 100 años de vida, es en primer lugar una asociación religiosa católica, quiere decir que los miembros de la asociación tienen que practicar la oración, pero la práctica de la oración por parte de los miembros de la asociación no es para dedicarse, por ejemplo, a la adoración nocturna, no es para dedicarse a la caridad, no es para dedicarse siquiera a la escolarización cristiana de la juventud, a pesar de que tengamos muchos centros docentes. No es para eso. La asociación nace para tener presencia cristiana en la vida pública. Y la vida pública no solamente es la vida cultural, que por supuesto que sí, sino que es también claramente la vida política. Y no solamente esta es la finalidad de la asociación, sino que la asociación tradicionalmente ha cumplido muy bien este mandato. Ha estado presente en la vida pública de muy diversas formas. Ha estado presente a través de muchos de sus miembros que han estado en la política de la monarquía de Alfonso XIII, en la Segunda República, en el franquismo, en la democracia, pero ha estado presente sobre todo como tal institución permanentemente diciendo lo que pensamos y lo que nosotros consideramos que hay que hacer para llegar a perseguir el bien común desde una perspectiva cristiana. Además coincide que sería usted, como Ángel Herrera Oria, un nuevo abogado del Estado al frente de la asociación, porque Herrera Oria, además de periodista, político, escritor y cardenal de la Iglesia Católica, además de sacerdote, era abogado del Estado. Sí, yo no me atrevo a compararme con Ángel Herrera Oria, porque, bueno, creo que es un santo, está en proceso de canonización, pero no solamente porque es un santo, sino porque era una mente privilegiada y brillante. Pero sí es verdad que desde Ángel Herrera Oria no ha habido otro presidente abogado del Estado. Si ahora me eligen a mí, volveremos a tener un abogado del Estado en la presidencia. Claro, de eso me gustaría preguntarle esta noche, para que lleguemos a algún grado alto de conocimiento de qué es la asociación, qué es lo que probablemente el más conocido en España sea la Universidad de San Pablo CEU, ¿no? Una de las obras más emblemáticas junto con el Abad Oliba en Cataluña, en Barcelona, pero tiene más cosas, ¿no? La Asociación Católica ha hecho muchas cosas a lo largo de la historia, aparte de editar El Debate, de la Editorial Católica, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, en materia educativa efectivamente tenemos esas universidades que has mencionado, pero también otras muy importantes. La Universidad Cardenal Herrera de Valencia es francamente muy importante. Tenemos muchos colegios, centros profesionales, pero yo quiero volver a insistir. Las actividades docentes no son la finalidad de la asociación. La finalidad de la asociación es la presencia en la vida pública. Entonces, las actividades docentes están justificadas en la medida en la que nos faciliten la presencia en la vida pública, la influencia en la vida pública, la influencia, llamémosle con todas sus letras, la influencia en la política. Y esta es probablemente la razón por la que yo ahora me presento a las elecciones, porque más o menos en los años 80 la Asociación de Propagandistas tiene dos acontecimientos importantes. Uno muy negativo, y es que se hunde la Editorial Católica. La Editorial Católica era el medio diario que teníamos para la presencia en la vida pública, se hunde en los 80, y simultáneamente tenemos un éxito espectacular que es el éxito del CEU. El CEU crece, se convierte en una empresa importantísima, requiere la atención de todos los dirigentes de la asociación y como consecuencia la asociación empieza a abandonar su finalidad de presencia en la vida pública y de presencia en la vida política. El presidente de la asociación, Alfonso Coronel de Palma, se da cuenta de este problema y monta los Congresos de Católicos y Vida Pública, que es una institución muy interesante y que debemos mantener. A mí me piden que cree y que dirija un aula política del Instituto de Estudios de la Democracia y yo llevo 14 años en ese trabajo. Pero hace como 3 años yo me fui a ver al presidente actual y le dije, mira, presidente, tenemos 300 miembros en esta aula, hacemos unas cosas estupendas, somos bastante más que fuimos los Tácito al final del franquismo. Pero en aquel tiempo los Tácito, siendo solo un centenar, pudimos tener una función trascendente en la vida española. Hoy España es diferente. Así como estamos, no podemos hacer nada. Y entonces yo someto a tu aprobación el convertir esta aula en una plataforma del orden de 5.000 miembros, establecida no solo en Madrid, sino en toda España, y creo que podemos hacerlo. El presidente muy educadamente no estuvo de acuerdo con mi planteamiento. Yo me sometí disciplinadamente, pero le dije que esperaría al cese de su mandato, al final de su mandato, y que al nuevo presidente yo se lo plantearía. Alfonso Coronel, que estaba al tanto de estas conversaciones, me dijo, José Manuel, es tu momento, tienes que presentarte, debes presentarte, y finalmente me convencí. Es verdad que una vez que me presento he hecho un programa que tiene propuestas yo creo que importantes tanto para el CEU, que es lo educativo, como para la vida interna asociativa, pero ciertamente un capítulo importante es volver a tener presencia en la vida pública a través de esa idea, de esa plataforma que me parece que nos puede permitir esa presencia. ¿A usted le parece que en este momento la Asociación Católica de Propagandistas está cumpliendo sus fines fundacionales? No. No, radicalmente no. O sea, porque los fines fundacionales son la presencia en la vida pública, no es el CEU. No es el CEU. El CEU podemos venderlo, coger el dinero, dárselo a los pobres y punto. No es esa la finalidad. La finalidad es la presencia en la vida pública. Y yo quiero montar esa plataforma de la que hablo, que no es un partido político, eso quiero que quede radicalmente claro. Yo no quiero montar un partido político. Pero perdóneme que le interrumpa. Sí. ¿Por qué cree usted que no está cumpliendo sus fines? Porque nacimos para tener presencia en la vida pública y ya no la tenemos. La Asociación Católica de Propagandistas hoy no se pronuncia sobre los hechos que ocurren, no se pronuncia sobre los proyectos que se presentan a la sociedad y a los políticos, no se pronuncia sobre los acuerdos que se adoptan.
Y para eso hemos nacido. Hemos nacido para tener esa influencia en la vida pública. Hoy nadie se pregunta, el presidente del gobierno no se levanta por las mañanas y no le pide a su jefe de gabinete, oye, ¿y qué piensan hoy los propagandistas sobre tal o sobre cual tema? O sea, hoy no estamos siendo considerados y tenemos que volver a estar considerados, no porque nos consideren, sino porque hemos nacido para poder llevar esas ideas. Y entonces yo quiero crear una plataforma, insisto, no es un partido político, es un grupo, o sea, serán grupos de propagandistas con otros muchos colaboradores que no sean propagandistas, al margen de los partidos políticos, ni a favor ni en contra de los partidos políticos, pero grupos que en toda España estén estudiando temas importantes, proponiendo soluciones para el futuro, agrupando personas en torno a esas soluciones, dando voz a sectores crecientes de la sociedad española que no están hoy representados. Por ejemplo, los católicos. Se está produciendo algo que nunca había ocurrido en España desde el franquismo, que es la distancia entre la España oficial y la España real. Y, naturalmente, pronunciándonos sobre acontecimientos desde una perspectiva cristiana para tratar de influir, incluso para tratar de presionar. Este fin de semana pasado en Irlanda ha habido un referéndum acerca de una nueva regulación o despenalización del aborto. Usted sabe que ha sido positivo para aquellos que piensan que no debe ser protegida la vida del bebé en el vientre de su madre. Y desde mi punto de vista se ha echado muchísimo de menos alguna, aunque fuera pequeña, manifestación por parte del Vaticano de cuál era la posición de la Iglesia Católica en un país donde además los católicos tienen una presencia muy importante desde el punto de vista numérico, al menos, y no ha habido ni una sola manifestación previa a la celebración del propio referéndum. ¿Usted quizá echa en falta también en España que haya manifestaciones claras respecto a temas que pueden ser en un momento determinado conflictivos? No me conteste porque tenemos que dar paso un momento a la publicidad y me contesta usted la pregunta. Muy bien. Hasta ahora mismo. Le preguntábamos a nuestro ilustre invitado de esta noche acerca de si él creía o echaba de menos manifestaciones más claras respecto a temas de debate actual que suponen posicionamientos morales en temas a veces conflictivos, ¿no? Incluso donde lo políticamente correcto está avasallando a lo que ha creído una gran parte de la humanidad desde siempre. No sé a usted qué le parece, don José Manuel. Bueno, no sé exactamente en qué planos me está haciendo la pregunta. Yo no quiero entrar en el plano de las jerarquías de la Iglesia, o sea, porque ellos saben lo que tienen que hacer y yo no me meto en eso. Pero sí, el plano nuestro, o sea, el plano de la Asociación Católica de Propagandistas, que es un plano inferior respecto de lo temporal. Bueno, ahí primará el pluralismo, dicen algunos, ¿no? Es decir, que frente al pluralismo, la manifestación concreta en temas controvertidos parece que hay quien piensa que no es oportuna. Sí, ciertamente. Hay quien piensa que no es oportuno porque los católicos tenemos libertad de opción y podemos tener opiniones diversas. Yo creo que es un planteamiento inaceptable. Es inaceptable. La Conferencia Episcopal, cuando hace un pronunciamiento sobre cualquier cosa, sabe que hay muchos católicos que no están de acuerdo y sin embargo lo hace. Y no solo católicos. La Conferencia Episcopal, cuando hace un pronunciamiento, sabe que hay obispos que no están de acuerdo y por eso los acuerdos los adoptan por votación. Hay algunos que nunca, que en cada caso concreto discrepan.
y nosotros también podemos tener opiniones diversas, a pesar de lo cual tenemos que pronunciarnos en temas importantes, bien estudiados, y cuando tengamos una mayoría suficiente para decir que esa es nuestra opinión. Realmente la Asociación Católica de Propagandistas siempre practicó este principio, siempre. Nuestro fundador, don Ángel Ayala, el padre Ángel Ayala, lanzó a los jóvenes propagandistas por toda España a dar mítines contra la llamada Ley del Candado, a pesar de que la Ley del Candado estaba patrocinada por un presidente del gobierno de España, Canalejas, que era notoriamente católico y que tenía sus razones para presentar esa ley al Parlamento. Más tarde, pues Ángel Herrera, el día 15 de abril de 1931, declara que los propagandistas aceptamos la República y que todos los católicos deben aceptar la República. En ese momento los católicos no aceptaban la República, incluso probablemente la mitad del episcopado no aceptaba la República. El 18 de julio de 1936, Ángel Herrera discrepa de Franco, discrepa del alzamiento, a pesar de que hay propagandistas como Gil Robles que están ayudando a Franco en el alzamiento. Después de la guerra, el presidente de los propagandistas pide a los propagandistas que se consideren preparados que entren en los gobiernos de Franco para tratar de evitar que el franquismo derive al paganismo nazi. Y así lo hacen muchos, a pesar de que hay propagandistas que discrepan y que se dan de baja en la asociación, como Gil Robles o como Jiménez Fernández. Es decir, Franco no penaliza a Herrera Oria por el hecho de haberse posicionado, digamos, por haber discrepado de él en el alzamiento nacional. Por lo menos públicamente no. Porque Herrera Oria muere en el 68. 68. Yo pienso que Franco nunca se olvidó, pero no, formalmente no lo penalizó e incluso estuvo de acuerdo en que llegara a ser obispo y cardenal cuando el gobierno podía impedirlo. Digo que durante 60, 70 años los propagandistas todas las mañanas publicaban los editoriales en la editorial católica, en el Ideal Gallego, etcétera, y ahí se pronunciaban sobre temas concretos, aunque no todos los propagandistas estuvieron de acuerdo. Y cuando yo ingreso en la asociación a finales de los 60, el presidente Abelardo Algora, como había hecho el padre Ayala, nos lanza por toda España a hacer campaña a favor de los derechos humanos. Yo recuerdo que entonces venían a las reuniones algunos propagandistas que decían que estábamos equivocados, que eso no lo debíamos hacer, pero mayoritariamente creíamos que sí y lo hicimos. En una asamblea que celebramos en Segovia, recuerdo ver llegar a un ministro de Franco, que era propagandista, para decirnos que no se nos ocurriera aprobar nuestras conclusiones y que si las aprobábamos no se nos ocurriera publicarlas. Abelardo Algora nos reunió y dijimos, las aprobamos y las publicamos. Siempre hemos hecho eso porque es la única manera de tener presencia. Si no, no tienes presencia. Si so pretexto de que hay gente que puede pensar de otra manera, tú no te pronuncias, la vida pública la llevan otros. Es decir, usted entiende que esa presencia en la vida pública, que sería el objetivo de su plataforma, que entiendo que no es una plataforma cerrada, es decir, estaría abierta a personas que no pertenezcan a los propagandistas. Por supuesto. Por supuesto, la idea, esta es una vieja idea de la Iglesia Católica. Siempre se nos ha dicho, yo lo recuerdo desde niño, hay que salir de las sacristías. Últimamente nos dicen, hay que ir al atrio de los gentiles o a las periferias, que dice el Papa Francisco, hay que traer a otras gentes que comulgan mínimamente con nuestros principios para tener una presencia eficaz y además para acercar a esas gentes a nosotros. El problema, por lo que preguntabas antes, el problema es que yo creo que en este momento eso no está ocurriendo. Yo quiero testimoniar mi agradecimiento al presidente que se marcha ahora por su dedicación de 8 años a la vida de la asociación. Y yo quiero decir que podría relatar cosas que ha hecho bien o muy bien. Pero naturalmente, si yo no tuviera
alguna discrepancia muy importante con la trayectoria que él ha impreso a la asociación en estos años, yo no cerraría mi despacho para presentarme a presidente de la asociación. El presidente actual de la asociación sí ha abandonado la presencia en la vida pública. Hay quien dice que es porque se lo piden desde fuera. Yo creo más bien que él realmente ha ingresado en la asociación en el siglo XXI y no ha llegado a conocerla. Lo que sí es verdad es que siempre que alguien abandona unos principios trata de justificarlo. Y cuando el aula política que yo estoy dirigiendo en este momento clausuraba el año pasado un ciclo de 3 años sobre los problemas y soluciones de nuestra democracia, presentábamos un libro con ello, también nos pronunciábamos nosotros sobre las leyes LGTBI. El presidente de la asociación intervino al final como tal presidente, clausurando el acto, y ahí, refiriéndose al aula política que yo dirijo, manifestó que las señas de identidad de nuestra casa son dar cauce a todas las opiniones que se produzcan con rigor y con respecto a la ley. Con lo cual él se distanció de nosotros. Él, con su máxima autoridad de presidente de la asociación, se distancia de nosotros, nos pone al mismo nivel, por ejemplo, que un distinguido miembro de la Trilateral, al que él había invitado a presentar los congresos de católicos y vida pública hacía poco. Él hace un planteamiento con esta definición, según el cual la asociación es como un casino o como una universidad pública, que vengan aquí todos los que respeten la ley y digan lo que quieran. Él, estoy seguro que no se dio cuenta, estoy absolutamente seguro. O sea, él con ese pronunciamiento está condenando toda la trayectoria de la Asociación Católica de Propagandistas, está condenando al padre Ayala, que nos lanzó a lo contrario de lo que él dice, está condenando a nuestro presidente Ángel Herrera Oria, a todos los presidentes posteriores. Incluso estaría condenando al Papa Francisco, que todavía hace unas semanas nos dijo que los católicos no pueden lavarse las manos como Pilatos en la política, que los católicos tienen que comprometerse en la política. Y porque eso es así, pues realmente durante estos 8 años la asociación, yo no conozco sus planteamientos, sus pronunciamientos, sus estudios en la vida pública. Ni siquiera la asociación se ha pronunciado, por ejemplo, sobre las leyes LGTBI, que no es una tontería para una asociación católica. ¿Ustedes en el aula política sí se han pronunciado? Sí, nosotros sí nos hemos pronunciado. ¿En qué términos? Bueno, nosotros hemos dicho que eso ataca los derechos humanos de las personas que no comulgan con esas leyes y que ataca incluso la Constitución, y lo hemos razonado en términos muy respetuosos, pero muy claros, muy estudiados. Pero, en fin, la línea es otra. La línea es que en esta presidencia que ahora acaba se creó un periódico digital. Yo lo he aplaudido y apoyado, pero asombrémonos, es un periódico digital sin línea editorial. Si don Ángel Herrera Oria levanta la cabeza, es que no lo puede comprender. Y esto que ocurre con la actual presidencia, yo me temo, razonablemente me temo que pueda seguir. Somos 6 candidatos. Los otros 5 yo no conozco ninguno que proponga corregir este rumbo. Pero no solamente eso, hay un candidato que ha trabajado todos estos años a las órdenes del actual presidente, que es la persona que el presidente dice que hay que votar, que dice expresamente que hay que votar. Bueno, este candidato comienza su programa diciendo que Pablo VI ha señalado que los católicos pueden tener distintas opciones en la vida pública y por consiguiente, dice su programa, la asociación no puede tener ninguna línea concreta. Estoy diciendo palabras textuales. No puede existir una propuesta política propagandista.
En las entregas de sus programas nos presenta siempre un par de compañeros que le apoyan y que testimonian el porqué de su apoyo. Uno de los últimos dice que él apoya esta candidatura porque representa la rigurosa neutralidad de la asociación. Curiosamente, este compañero me dicen que es dirigente de la corriente Cristianos por el Socialismo. Pero para eso hay miles de foros en la sociedad para que cada uno exponga sus ideas. Bueno, entre comillas, porque si con determinadas ideas vas a buscar foros, por ejemplo, defender que el matrimonio es entre un hombre y una mujer o defender que los padres tienen derecho a elegir la educación moral de sus hijos, te encuentras muy pocos foros donde puedas hacerlo. Porque claro, las leyes no te lo permiten, claro, lo cual resulta dramático que una institución católica no sea el lugar donde se puedan exponer con claridad cuáles son las ideas que la Iglesia Católica y el propio catecismo de la Iglesia Católica tiene sobre determinados asuntos. Sí, por supuesto, yo creo que hay que decirlo sin ofender a nadie, sin limitar los derechos de nadie, pero eso efectivamente tenemos que decirlo. Y si no lo decimos, pues la Asociación Católica de Propagandistas puede desaparecer y no pasa nada. No pasa nada. Podemos venderle los colegios a los hermanos maristas y las universidades o al Opus Dei. Se lo damos a los pobres y nosotros nos metemos en Acción Católica o en otros movimientos. Yo creo que hay que darle un giro y esta es razón por la cual yo me presento. Pero puede haber en el fondo de esas críticas o de esas posiciones el miedo a que ustedes tengan la tentación de lanzar un partido político y de que esa plataforma se convierta en un partido político. Sí, hay quien dice, José Manuel quiere hacer un partido político. Además usted ha sido político, claro, bueno, no político, político de altísimo nivel. Sí, pueden pensar eso, ¿no? Siente añoranza de su protagonismo político. Bueno, yo insisto en que no quiero hacer un partido, en que lo que yo voy a hacer no es un partido político. Y en cuanto a la añoranza, yo al día de hoy soy quien dirige el aula política del Instituto de la Democracia. Ahí tengo protagonismo. Bueno, si yo soy presidente, ese protagonismo se acabó. Porque yo quiero seguir los pasos más inteligentes, más cristianos de Ángel Herrera Oria o de Abelardo Algora o de Alberto Martín Artajo, que promovieron la vida pública pero que lanzaron a otros. Ellos se quedaron detrás promoviéndolo y permitiéndolo. Yo quiero quedarme detrás, si soy presidente me quedo detrás y lanzo a otros. O sea que eso no es así. Es verdad, y no podemos ocultarlo, que en la Asociación Católica de Propagandistas hubo 2 momentos en que lanzó partidos políticos o grupos políticos. Cuéntenos esa historia. Claro, hubo 2 momentos, pero es necesario precisar que esos momentos fueron momentos de caída de régimen, o sea, fueron momentos excepcionales. En 1930, la derecha dinástica, la izquierda dinástica, los católicos no comprendieron que aquel régimen de Alfonso XIII se acababa, que el régimen de la Restauración se acababa, creían que era eterno y no se prepararon para el futuro. Pero el régimen cayó, y cayó como un castillo de naipes, sin guerra ni nada, sin violencia, cayó. Cayó. Y entonces a las Cortes Constituyentes se presentaron con unas posibilidades mínimas aquellos grupos que estaban preparados, entre otros la masonería, que en las Cortes Constituyentes tuvieron 156 diputados. Fue el grupo más numeroso de las Cortes Constituyentes de la República y la Constitución salió como salió. Fue una Constitución sesgada, digamos sectaria, creo que podemos decir sectaria, y no faltamos a la verdad. Y entonces la Asociación Católica de Propagandistas comprendió que había que restablecer el equilibrio democrático. Y entonces Ángel Herrera sí lanzó un partido político. En el momento de lanzarlo, naturalmente lo independizó de la asociación. Pero lanzó el partido político y ese partido político tuvo un éxito fabuloso. En un año se convirtió de la nada en el primer partido político de España. Ganó las siguientes elecciones, pero era tarde. Era tarde. Y las izquierdas hicieron la Revolución de Octubre y por ahí fuimos a la Guerra Civil. Posteriormente, en los años 60, el presidente Algora
se da cuenta también, oye, que el régimen puede cambiar y hay que preparar una solución para ese momento. Y entonces empieza a preparar a tiempo el grupo Tácito. Todavía en vida de Franco nos independizamos de la asociación Los Tácito, porque ya éramos realmente, aunque no nos denomináramos así, ya éramos un partido político. Y cuando Franco muere, el grupo de miembros más numerosos de los gobiernos de la transición fuimos Los Tácito, junto con otras personas. Que eran todas esas personas que escribíais bajo el seudónimo de Tácito. Sí, y nos conocieron como Los Tácito. Los Tácito. Bueno, y tuvimos que ir al Tribunal de Orden Público por escribir cosas que no gustaban a muchas personas del régimen entonces vigente. Bueno, pero nosotros, con otros, bajo las órdenes de Suárez, hicimos la transición y este régimen político. En este momento me parece que la función de la asociación, mi función también, consiste en ayudar a que el actual régimen político se regenere y se autentifique. Yo creo que esta es una labor importante. Pero no podemos engañarnos. Este régimen político va cuesta abajo. Va cuesta abajo. Y si llegara a caer este régimen, yo creo que no podemos permanecer impasibles y dejar que, como ha ocurrido en la primera mitad del siglo XX, grupos minoritarios nos instalen una dictadura o nos aprueben nuevamente una constitución sectaria. Entonces, si eso llegara a ocurrir, la asociación, en mi opinión, sí que entonces debería lanzar un partido político, sola o con otras instituciones, sí debería hacerlo. Y para esa finalidad, la existencia de la plataforma que yo quiero crear sería útil, muy útil, pero con la misma contundencia digo, debe quedar claro que la plataforma que yo quiero crear no nace con esa finalidad, porque yo quiero confiar en que seremos capaces de salvar este régimen político y por consiguiente no hará falta lanzar ningún partido político desde nuestro ámbito. Al menos. ¿Está usted diciendo que cree que no vamos a ir a una modificación constitucional profunda? Si el régimen cae, no es una modificación constitucional profunda, es un cambio. Si no cae. Nosotros, el aula política del Instituto de la Democracia, sí hemos planteado una modificación profunda de la Constitución para salvar el régimen, en esa línea de salvar el régimen, porque hemos pensado que los procesos revolucionarios son muy arriesgados, son aleatorios, sabes cómo empiezan pero no cómo acaban, y nosotros hemos dicho, aquí está nuestra fórmula y la hemos detallado. Hay una reforma constitucional detallada y justificada que se podría hacer en cualquier momento, en el momento en el que eso sea posible. En nuestra opinión, lo hemos dicho y lo hemos escrito, eso sería posible el día antes del cambio de régimen. O sea, el día antes de que el régimen pueda caer, ese día es posible establecer esa reforma constitucional que salve el régimen. ¿Y es una reforma constitucional viable desde el punto de vista de que los contendientes políticos pudieran aceptarla en este momento? ¿Hay actores políticos en España que puedan aceptar lo que ustedes proponen? Vamos a ver, los actores políticos son actores políticos de un régimen mientras el régimen dura. Recordemos, la Cuarta República Francesa. La Cuarta República Francesa es que no se movía, los partidos no querían cambiar nada, nada en absoluto, hasta que llegó un momento que aquello se caía, porque los regímenes caen y mueren como todo, se caía. Y entonces el presidente René Coty llamó a los líderes de los partidos y les dijo, podemos esperar, es posible que mañana los paracaidistas de Argelia estén en París. Ustedes elijan, podemos esperar, nos detendrán a todos, a mí el primero, a ustedes también. O si ustedes me apoyan, yo llamo a un señor que está en Colombey-les de Seglis y que tiene un plan. Si ustedes le apoyan, hace una reforma constitucional.
Bueno, y entonces aquellos señores que no habían querido cambiar nada, que era imposible cambiarlo, dijeron que sí, naturalmente, y se pasó sin derramamientos de sangre a la Quinta República Francesa. O sea, esas cosas ocurren en la historia. ¿Nos ha ocurrido a nosotros? Nos ha ocurrido, se murió Franco y no hubo una revolución. Hemos convencido a las Cortes de Franco, las hemos convencido de que debían aprobar un cambio de régimen. Y las Cortes de Franco lo aceptaron casi, no digo por unanimidad, pero por 4/5 partes. Fue algo que es posible y que eso se puede repetir. Ojalá eso se repita. Si no se pudiera repetir, entonces es cuando eventualmente habría que pensar en tener alguna actuación ya directamente política, separándola de la asociación, pero lanzándola ya al campo directamente político. Yo deseo que eso no se produzca y trabajaré para que eso no se produzca. Y espero que durante mi presidencia de la asociación eso no se produzca. Ha mencionado usted, como de pasada, los 156 diputados de la masonería en la República. ¿Usted cree que hoy la masonería tiene alguna importancia, tiene alguna relevancia en la vida pública española? ¿Actúa de alguna manera? Bueno, ese es un tema siempre delicado, ¿no? Porque la masonería, que ya no es tan secreta como lo fue, pero sigue siendo básicamente discreta, muy discreta. Bueno, en Francia discreta no es, José Manuel. En Francia son conocidos la adscripción pública a la masonería de muchísimos dirigentes. Son conocidos, pero no es del todo conocido lo que hacen. Correcto. Yo, pues mi libro quizá es el penúltimo. La verdad es que he escrito bastantes libros sobre temas sociales, tal. En uno que se titula Mitos del pensamiento dominante tengo un capítulo sobre la masonería, porque hablo de la democracia y naturalmente los grupos de presión interfieren en la democracia y me pareció que debía analizar la masonería. Y yo estudié la masonería y yo tenía amigos de la masonería y les mandé lo que yo iba a escribir. ¿Tienes alguna objeción seria que hacer? Y me dijeron que no. Oye, está muy bien, solo tienes un error, me dijeron, en materia de ritos, pero no te lo voy a corregir, que tengas ese error, ¿vale? Bueno, o sea, creo que la he conocido bastante. ¿Choca frontalmente la idea que tiene la masonería de cómo tiene que evolucionar la opinión pública y la sociedad española con la idea y lo que representa la Asociación Católica de Propagandistas? No encajan bien, no encajan bien. Yo debo decir que la masonería son muchas masonerías, hay muchas obediencias masónicas y no son todas iguales. Hay masonerías radicalmente y rabiosamente anticristianas y hay masonerías pues que presumen de que sus miembros son católicos y que van a misa, y yo he estado en el entierro de uno y le hicimos un funeral católico y subimos allí al altar, etcétera, etcétera. O sea que hay situaciones diversas, pero mi tesis en ese libro, que lo leyó ese amigo masón y me dijo que no tenía objeción que formular, mi tesis es, aunque los haya que aceptan los principios católicos y aceptan la adscripción al catolicismo, su manera de ser y de actuar conducen casi necesariamente al relativismo en materia moral y en materia religiosa. Y eso no me lo discutieron. Y entonces hay masones. Hombre, pues en España en 1930, el libro más importante que yo creo que se escribió sobre la masonería de esa época es de María Dolores Gómez Molleda, había 5.000 masones, de no gran categoría personal, aunque algunos sí. Bueno, y 5.000 masones consiguieron 156 escaños en las Cortes Constituyentes. Al día de hoy, según los datos que yo veo que publican las obediencias masónicas en España, hay 5.000 masones. Otra vez, vuelve a ser aproximadamente la misma cifra. Naturalmente, en Francia hay muchos más. Yo me conozco mejor la influencia de la masonería en Francia que en España. En España, un poquito,
no demasiado, y no quiero entrar en nombres porque es un tema... No tanto en el tema de nombres, que no me parece... Es decir, me parece que este es un debate y una aproximación a los temas de mucha altura y que exige un esfuerzo intelectual por acercarse seriamente, ¿no? Y me parece que esa diferencia en los criterios morales, sobre todo en el tema del relativismo moral que existe entre la doctrina católica y lo que plantea la masonería, es decir, hablo de esas obediencias que, insisto, no son rabiosamente católicas, como usted dice, sino las que cohabitan, conviven razonablemente con el cristianismo. Pero, sin embargo, las diferencias son muy, muy profundas. De hecho, la masonería, que yo sepa, no ha encontrado ninguna objeción a las leyes de género, por ejemplo. No ha encontrado objeción importante a las leyes liberticidas en muchos aspectos, en los temas relacionados, por ejemplo, con la educación de los chicos. En materias del derecho a la vida de los no nacidos tampoco, y son probablemente las cuestiones más importantes en las que uno puede encontrar una diferencia. Bueno, comulgo con esa idea y la voy a apuntalar. Según ellos lo dicen en sus páginas web, etcétera, en el Parlamento Europeo dicen que normalmente tienen la mayoría de los diputados del Parlamento Europeo. Lo dicen ellos, no lo digo yo. Me permite, lo siento, ahora que está esto al rojo vivo, vamos a hacer un momentito una pausa. Hasta ahora mismo. Adelante. Lamentablemente le he dado un corte en seco cuando más interesante se ponía el tema. Bueno, o por lo menos en uno de los momentos más interesantes de esta entrevista. Habló usted del Parlamento Europeo. ¿Le parece seguir? Sí, si quieres, con mucho gusto. En la argumentación, sí. O sea, en el Parlamento Europeo dicen los masones que suelen tener mayoría. Bueno, fijémonos en los siguientes datos. En el Parlamento Europeo se produce por unanimidad el rechazo a la petición de Juan Pablo II de que en aquel proyecto de Constitución Europea se incluya una referencia a los orígenes cristianos de Europa, por unanimidad. La Constitución no se aprobó, lo llevan a las leyes al Tratado de Lisboa, y en el Tratado de Lisboa se rechaza la presencia, los orígenes cristianos de Europa, pero en cambio se equiparan a las religiones lo que llaman las organizaciones filosóficas. Qué casualidad, que son las masonerías, son las obediencias masónicas. Bien, el presidente del grupo que rechaza todo esto es el señor Giscard d'Estaing, que no sé si entró formalmente en la masonería, pero como si hubiera entrado. Posteriormente, por unanimidad, se van aprobando todos esos pronunciamientos del Parlamento Europeo sobre la educación para la ciudadanía, sobre la filosofía de la indiferencia de género. Todo esto se aprueba prácticamente por unanimidad. Como prácticamente por unanimidad se aprueban las leyes LGTBI en todos los parlamentos autonómicos de España, en todos, el PP, el PSOE, tal. Bueno, cuando hay algo que en las distintas instancias políticas se aprueba por unanimidad, naturalmente eso no sale de esas instancias políticas. Eso es que alguien de fuera, algún poder fáctico, que decíamos en tiempos de Franco, algún poder fáctico dice, hay que hacer esto. Bueno, como algún poder fáctico le ha dicho a Mattarella que no aprobara a Savona como ministro de Economía, y le han dicho a Conte que deje de ser primer ministro italiano al quinto día de mandato. Pues sí, pues es posible. Siempre que hay cosas así, hay que saber que alguien detrás lo está moviendo. Y bueno, pues eso encaja con la posición de la masonería. Yo lo he dicho así. He presentado, recuerdo, en Valladolid, cuando presenté ese libro, había un masón que en el coloquio dijo, lo que usted dice efectivamente es así. Se lo digo yo, que soy masón. Bueno, o sea que no andaré yo muy descaminado. No hemos entrado en materia en la institución más conocida, especialmente por los madrileños, pero por muchos españoles, en Valencia, en Cataluña, en otras partes de España, que es el CEU.
que es una institución académica importantísima y que además, bueno, tiene sus propios intereses como una institución docente, y luego tiene a los profesores, que son las personas pues que están llevando el día a día de esa institución, y que supongo que algunos de ellos serán propagandistas, otros no, y que tendrán también que habrá que compaginar sus intereses como docentes de esos centros y como propagandistas, y con la propia idea que usted tiene del camino que tiene que llevar la institución, ¿no? Bueno, yo le agradezco esa pregunta, porque yo tengo bastantes propuestas en mi programa para el CEU. No puedo entrar ahora en el detalle porque el tiempo nos come, ya sé lo que son los medios audiovisuales y tal. Ya, tengo mucho que agradecer el tiempo que me dedicas y no quiero... Encantado. Bueno, no quiero abusar, pero tengo muchos puntos programáticos. Efectivamente, a mí me gustaría que hubiera más miembros de la Asociación de Propagandistas que, sintiendo vocación y teniendo nivel académico, si no lo tienen, no, de ninguna manera, pero teniendo el suficiente nivel académico, me gustaría que muchos dieran el paso para ser profesores en los centros del CEU, por toda España, en Vigo, en Sevilla, los hay en muchos sitios. A mí me gustaría, por ejemplo, que llegaran los profesores del CEU, que llegara a ser una quinta parte propagandista. Sería un ideal para mí, porque es una manera de garantizar el carácter propio de esos centros. Bien, sin embargo, hay que ser realistas y hay que ver la realidad. No podemos dejarnos llevar por un espiritualismo que nos ciegue. Los propagandistas que son profesores del CEU tienen también intereses muy legítimos como profesores del CEU. Y esos propagandistas que son profesores del CEU ya en este momento se agrupan dentro de la Asociación Católica de Propagandistas. Han llegado a fundar una página blog que se llamaba Propagandistas Regeneradores, bueno, que se llama, está suspendida, pero se llama. Esa página web, ese blog, yo lo he leído los últimos meses. Bueno, es una página sindical de los profesores del CEU. Ahí hablan de las retribuciones, de los despidos, de la carrera profesional, etcétera. Natural, pero están agrupados como tales profesores dentro de la asociación. Cuando empezó esta campaña electoral y había 4 candidatos, hicieron una declaración. Por fin tenemos 4 candidatos a presidentes de la asociación y los 4 son profesores del CEU, porque eso es lo que tiene que ser. Solo los profesores del CEU pueden ser presidentes de la asociación de propagandistas. Incluso hay una candidatura que tiene uno de sus puntos programáticos, dice que no se podrán restringir los derechos políticos de los profesores del CEU que sean propagandistas. El líder de esa candidatura está por encima de esas pequeñeces, pero ciertamente han cogido, y una de sus reivindicaciones es la defensa profesional de esos señores. Al día de hoy a mí no me preocupan. Para mi presidencia, si soy elegido presidente, no me preocupa. Porque yo he hablado con todos los propagandistas en estos meses, con todos. Y he visto que muchos propagandistas, profesores del CEU, tienen un espíritu fantástico, un cristianismo fantástico. Pero naturalmente yo ya soy mayor y yo sé que las cosas caminan en una dirección y que esta agrupación de propagandistas, profesores, dentro de 5 años pensarán, ¿y por qué no somos nosotros los que mandamos en la asociación? Y entonces se presentarán a las elecciones. Y entonces, en vez de que el CEU sea una obra de la Asociación Católica de Propagandistas, la Asociación Católica de Propagandistas será un instrumento de los profesores del CEU. La asociación prácticamente desaparecerá. Incluso el CEU tendrá, supongo, o tendría el destino de esas grandes instituciones docentes católicas de la primera mitad del XX, maravillosas, Lovaina, Georgetown, que han cortado
la conexión. El cordón umbilical con las instituciones matrices. Con sus instituciones matrices, y hoy nadie sabe lo que son. Si son católicas o si son budistas o qué demonios son. Bueno, se sabe lo que ya no son, que son instituciones católicas. Ya no son. Bien, por todo eso yo me propongo, primero, hacer ya en el otoño una consulta a todos los propagandistas sobre este tema. Llevamos años diciendo que lo vamos a hacer y nunca lo hemos hecho. Y en segundo lugar, según el resultado de la consulta, hacer una reforma de estatutos. En mi idea, bastaría con decir que los nuevos profesores propagandistas no tendrán derechos políticos, derechos de voto. Con eso creo que bastaría. Tenemos en estos momentos 2 candidatos a la presidencia, que son mis rivales, son gente magnífica, que hace 8 meses me apoyaban a mí. Y entonces yo tuve reuniones con ellos y les expuse mis ideas sobre lo que había que hacer en la asociación. Les hablé del tema de los profesores y los 2 me dijeron: ni se te ocurra, perderás las elecciones, no lo hagas. Y yo le dije: sí, lo voy a hacer, porque yo quiero que después de mí la asociación sobreviva. Y yo lo voy a hacer. Ahora estoy recorriendo los centros de propagandistas de España y sobre todo en los centros donde sé que hay propagandistas profesores del CEU. Yo les digo: queridos amigos, esto es lo que quiero hacer, no debe molestaros, pero si os molesta, tenéis una solución. Por favor, no me votéis, no me votéis. Tenéis otros 5 candidatos, ninguno de los cuales plantea lo que planteo yo. Incluso hay uno que dice que de ninguna manera se hará lo que yo planteo. Podéis votar a cualquiera de los 5. Naturalmente, a contrario sensu, yo a los demás les digo: los demás, si creéis que hay que adoptar esta cautela, entonces votarme. Y votarme en primera convocatoria, en primera vuelta, porque tenemos 2 vueltas. Somos 6 candidatos con un censo pequeño, la primera vuelta es aleatoria. Y le digo: no esperéis a votarme a la segunda vuelta, votarme en la primera. Votarme en la primera. ¿Cómo funciona? ¿Con qué? Como las francesas. O sea, tiene balotage. Eso es. Pasan los 2. Los 2 primeros pasan a la segunda, pero si somos 6 candidatos con un censo muy reducido, puede ser es aleatoria la primera vuelta. Entonces digo: cuidado. Había un propagandista, no voy a decir su nombre, pero tú eras amigo suyo, que hoy ya no puede hablar, que me dijo: José Manuel, estas elecciones serán las últimas en las que se pueda proponer el resolver este tema y evitar que la asociación desaparezca en manos de profesores del CEU. Después ya no será posible. Es difícil hablar con más claridad que lo que lo está haciendo usted, y con enorme valentía, pero de una honradez extraordinaria, desde luego. Tampoco tiene mucho mérito. O sea, me agrada mucho que me digas eso. No tiene mucho mérito, porque hoy es 30-70. Los propagandistas profesores del CEU son el 30% del censo. Entonces, todavía hay un 70% que no tienen ese interés concreto y que pueden reaccionar. Bueno, y además, pues si no me eligen, pues que no me elijan. Que no me elijan, yo no necesito eso para nada, ¿no? Y me quedo tan tranquilo donde estoy ejerciendo mi profesión, y me voy a Praga con mi mujer, que estoy deseando hacerlo. No conozco Praga. Y ya está, pero considero que sí que debo hacerlo. Ojalá transmita usted a la gente joven de este país esa vocación de servicio público y de servicio a los demás que usted transmite en esta entrevista, y que usted transmite con su acción, con su actuación, con esa soberbia presidencia del aula política, que es un instrumento maravilloso, además de una precisión de relojero suizo, como calificaba el otro día Klopp al Real Madrid, que decía que hacía un fútbol como un reloj suizo. Bueno, pues usted trabaja muy seriamente las cosas, con muchísimo rigor, y por eso tiene usted a 300 personas del más alto nivel estudiando en serio los temas sociales que usted sugiere, los temas políticos, siempre con un espíritu muy constructivo y muy positivo, que me parece lo más llamativo
de su acción en un país donde casi todo el mundo lo que trata y con lo que se divierte es con destruir a los demás y con hacer daño al otro, ¿no? En ese marco que haya gente como usted, que además no busca nada personal, no busca nada ni en lo económico, ni siquiera en una retribución reputacional. Usted lo ha sido todo en este país y por tanto, decirle que siga usted en la medida en que pueda y le apetezca, sobre todo transmitiendo a la gente joven que hay que dedicarse a lo público, que hay que uno no puede meter la cabeza debajo del ala y pensar que los problemas los van a solucionar los otros o que la sociedad la van a construir los demás como uno quiere que se la construyan. Es decir, la historia estamos obligados a protagonizarla y a hacerla, y especialmente los católicos. Pues yo quiero decirle que me encanta lo que Julio Ariza acaba de decir y que sepa Julio Ariza que lo voy a hacer, que es posible hacerlo, que lo voy a hacer, pero naturalmente le voy a complicar la vida, porque una de las personas a cuya puerta vamos a llamar va a ser a Julio Ariza. Y además sabe que sí, que quiero hacerlo. Me parece muy bien, don José Manuel, poner la luz encima de la mesa para que todo el mundo la vea, que es un poco el objetivo de esa presencia en la vida pública de los propagandistas. Es un objetivo que nosotros desde aquí aplaudimos y le deseamos la mejor de las suertes, respetando, por supuesto, a todos sus contrincantes en estas elecciones. Yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. No sé si se nos queda algo en el tintero que usted quiera decirnos o decir a nuestros espectadores. Bueno, lo que usted quiera, pero yo hablaría casi toda la noche y no puedo. Don José Manuel Otero Novas, con nuestra admiración y nuestro agradecimiento por haber estado aquí, le despedimos y, si Dios quiere, pues hasta un próximo programa en el que seguro que vamos a contar con usted. Mucha suerte. Muchas gracias. Y a todos ustedes, pues como les decimos siempre, hasta la semana que viene, si Dios quiere. Ya sabe que el mundo es de Dios, pero como dicen los mexicanos, se lo alquila a los valientes.